Capítulo 7. Las guerras del siglo XX. La indeterminación de la Europa en construcción o su expansión territorial indefinida es en parte la traducción de un sentimiento muy fuerte entre nosotros. La indiferencia respecto de las fronteras o incluso el desprecio por las fronteras, pues de las fronteras suelen resultar las guerras o los tratados de paz que concluyen las guerras cuando hay tratados de paz. Por lo tanto, la indiferencia por las fronteras traduce nuestra actitud respecto de la guerra, no solo la indudable convicción de que la guerra es inhumana e inmoral, sino también de que a esta altura carece de sentido o de validez política. El territorio y la guerra por el territorio definido como resultado de la guerra, nos parecen aspectos de la política antigua que ya no tiene sentido político por cuanto ahora son un contrasentido político, es decir, un arcaísmo, un residuo del pasado, algo a superar definitivamente. Esos sentimientos vigentes desde hace tiempo entre nosotros han tenido una confirmación espectacular con la caída del muro en noviembre de 1989. El muro, en términos más generales, la frontera que atravesaba a Alemania y separaba a Alemania Occidental de Alemania Oriental, simbolizaba y materializaba a la vez la línea de demarcación establecida por el encuentro entre tropas estadounidenses y soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial. El derrumbe pacífico del muro hizo visible a todos el siguiente hecho: la mayor guerra de la historia perdió su poder. Su resultado político más visible, más importante, el más inhumano, se esfumó en pocos días. No solo sin violencia, sino en medio de una fiesta. El fenómeno es, sin dudas, extraordinario, por lo que es natural y legítimo estar muy impresionado. Este acontecimiento tan sorprendente ha venido a confirmar, extender y acelerar el proceso ya antiguo que había visto a Europa, por así decirlo, borrar sus fronteras. El Rin había perdido después de mucho tiempo por su significación política y militar. El Elba acababa de perderla, lo mismo que el Oder y el Nis. Los términos geográficos cuyas sílabas contenían hasta hace poco el recuerdo de la guerra y la amenaza de una próxima han vuelto a ser simples términos geográficos. Por lo tanto, podemos librarnos confiadamente a la esperanza de una próxima desaparición de la guerra, a la entrada en un orden nuevo de lo político, un orden nuevo, finalmente humano, en el que la guerra ya no sería un recurso de la política. Sin embargo, otros fenómenos recientes o contemporáneos nos sugieren que es prematuro declarar que la guerra ha terminado, imprudente dar el adiós a las armas, al mismo tiempo que las marcas de la guerra desaparecían del centro de Europa, al mismo tiempo que la construcción de Europa hacía inconcebible una guerra entre las naciones miembros de la Unión Europea, una especie de estado de guerra se extendía por el sudeste de Europa, en los Balcanes. Casi todos los estados sucesores de la Federación Yugoslava se encontraron comprometidos en acciones militares y medidas de violencia de mayor o menor amplitud.
La crisis de Kosovo no fue dominada hasta la intervención masiva de los medios militares más perfeccionados de la OTAN. Si la revolución democrática en Serbia interrumpió el proceso de destrucción que, desde hace 10 años, afectaba esa región y abre ahora a sus pueblos la esperanza razonable de acceder por fin a la paz y al derecho, la situación actual sigue siendo extremadamente precaria, pues el Estatuto de Montenegro y el destino de Macedonia son inciertos, y también porque Bosnia y Kosovo se encuentran de hecho bajo administración y ocupación extranjera. Esa especie de paz que prevalece allí descansa sobre la presencia de millares de soldados estadounidenses y europeos. Nuestra reacción frente al estado de guerra en los Balcanes fue dominada por consideraciones humanitarias, algo muy comprensible. Los actos de violencia y crueldad fueron más espantosos porque generalmente los ejecutaban personas que hasta entonces habían convivido tranquilamente y en ocasiones incluso amistosamente con sus futuras víctimas. Pero si bien uno se dispone fácilmente a ver en esos acontecimientos una catástrofe humana, puede disentir sobre su importancia política. Hay quien cree que se trata de sobresaltos periféricos que no se extenderán. Otros creen que esa llaga abierta en el sur de Europa amenaza con expandirse y con poner en entredicho todas las hipótesis optimistas sobre las cuales descansa la actual construcción europea. Evidentemente, se tentó a la escuela pesimista para que hiciera resonar trágicamente el nombre de Sarajevo. Se sugirió que, así como el asesinato del archiduque encendió el fuego que poco a poco devoró toda Europa en el verano de 1914, las crisis balcánicas actuales amenazan con extenderse y envolver a Europa. No optaré aquí entre la hipótesis optimista y la pesimista. Cada una comparte esperanzas y temores. Los recientes acontecimientos de Serbia, ya lo he dicho, invitan más a la esperanza, pero la crisis en Macedonia suscita inquietud. Señalaré que, por más tentadora que sea la comparación de Sarajevo a Sarajevo, las circunstancias en los Balcanes son hoy muy diferentes a las de 1914, algo que es gran parte consecuencia de la guerra de 1914 a 1918. En particular, desapareció Austria-Hungría. Ahora bien, la fragilidad de ese imperio multinacional que se sentía amenazado por el irredentismo serbio incitó al gobierno de Viena que, trabando el sistema de alianzas, desencadenó la Gran Guerra. Las condiciones de expansión o de contagio ya no están allí. Al mismo tiempo, la crisis yugoslava y balcánica actual acaso implique una amenaza más sutil. Tal como hoy fermenta esta crisis, produce efectos políticos que afectan a toda Europa y a la validez misma de la idea europea. Plantea a todos una pregunta urgente. ¿Es capaz la Unión Europea de asegurar un orden decente en su entorno, un entorno que geográficamente pertenece a Europa?
Incluso habría que preguntar en términos más generales, ¿es la Unión Europea creadora de un orden o solo consumidora del orden establecido y mantenido por los Estados Unidos? Si la Unión logra establecer un orden satisfactorio en los Balcanes, ese fracaso exterior tendrá graves consecuencias en el interior. Toda ambición política de Europa parecerá ilusoria o será una impostura, y esa sensación de inautenticidad erosionará peligrosamente al expandirse el crédito hoy considerable de la idea europea. No está dicho que los Estados Unidos acepten indefinidamente ser garantes del orden europeo, mientras la Unión Europea se envanece de su riqueza y poderío y reclama paridad con los Estados Unidos. En todo caso, la experiencia de la reciente guerra de Kosovo, así como los problemas actuales en la región, prueban que la instauración o el mantenimiento de un orden político decente en los Balcanes descansará por mucho tiempo más sobre la disponibilidad de medios militares, los cuales por su cantidad y calidad pertenecen al rubro de la guerra y no al del mantenimiento del orden o la acción humanitaria. En resumen, Europa no ha terminado con la guerra. Los europeos de la Unión Europea, los europeos de la Europa avanzada, no tienen derecho a decretar unilateralmente que la guerra ha terminado. Por más deseosos que estén de remitir la guerra a un pasado definitivamente superado, deben comprender que, según la expresión de Pegui, las realidades militares tienen una importancia de primer orden. Podría detener aquí esta introducción a nuestra reflexión sobre las guerras del siglo XX, pero Europa no es más que una parte del mundo. Hay que decir unas palabras sobre Asia, pues es en Asia, más que en Europa, donde hoy amenazan con producirse grandes guerras. Mientras que en Europa las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y las de la Guerra Fría están terminadas en lo esencial, no ocurre lo mismo en Asia. La división política de Alemania no es más que un recuerdo. La de Corea sigue siendo un hecho importante, causa de una crisis a la vez aguda y permanente, consecuencia en principio del carácter atroz y aberrante del régimen norcoreano. Hay que señalar además que, a diferencia de lo sucedido en Alemania, en Corea se libró una guerra alrededor de la línea de demarcación de 1950 a 1953. Por otra parte, a diferencia de Alemania, Japón jamás reconoció su responsabilidad en la Guerra del Pacífico, ni sobre todo la magnitud de los crímenes cometidos por el ejército imperial en el Asia ocupada. Según la Constitución redactada bajo el dictado de MacArthur, ni bien concluida la guerra, Japón no tiene derecho a un ejército, sino solo a una fuerza de autodefensa, cuyo presupuesto no debe sobrepasar el 1% de los gastos totales. En resumen, los japoneses siguen estando bajo un protectorado estadounidense. Finalmente, Hong Kong y Macao fueron reabsorbidos por China. El caso de Taiwán sigue pendiente. China continúa afirmando con una intransigencia sin fisuras su derecho sagrado a devolver la isla al seno de la madre patria, incluso por la fuerza. En suma,
China lleva a la práctica con bastante descaro una política del hecho consumado, instalando tropas en las islas o islotes en litigio sobre el mar de la China, pese a las protestas de otros países costeros que no pueden hacer lo mismo. Y no tengo tiempo más que de mencionar la tensión permanente entre India y Pakistán, estados ya oficialmente nucleares. En definitiva, a diferencia de Europa, donde los desórdenes se limitan a la periferia, Asia es hoy esencialmente inestable. Sus ejércitos están en alerta y la previsión de grandes guerras que afecten a todo el planeta son muy plausibles en esa parte del mundo, así como lo son poco en Europa. Es útil, creo, recordar esos hechos que llenan las páginas de los diarios, ponerlos a la luz de manera sintética. Toda reflexión sobre la política engloba el hecho de la guerra, que es un aspecto, una posibilidad de lo político. Por más indispensable que sea darle lugar a la guerra cuando estudiamos el orden político, dos motivos muy respetables suelen impedir que la consideremos seriamente. Estos dos motivos son de orden muy diferente, pero tienden a mezclarse y casi a confundirse en el espíritu y en el corazón del buen ciudadano de nuestras democracias. En principio, existe por supuesto el hecho moral de que la guerra es un mal, un gran mal o incluso el mayor de los males en la opinión de algunos, y que, por lo tanto, estudiarla como un aspecto del fenómeno político, darle un lugar en el panorama que se describe, parece revelar no sólo una indiferencia ante el mal de la guerra, sino incluso una dudosa complacencia, un gusto por la guerra. Después de todo, algunos escritores y filósofos, y no los menos importantes, han hecho elogio de la guerra. De allí en más, el estudio de la guerra no puede constituir una apología del mal de la guerra. Esta objeción es seria y no se disipa al recurrir a la diferencia entre hechos y valores, con decir, por ejemplo, estudio científicamente la guerra como un hecho, pero por supuesto tengo un juicio de valor absolutamente negativo sobre ese hecho. Esta escapatoria no es posible, en principio, porque los juicios de valor que conviene emitir sobre guerras muy diferentes son sin duda juicios muy diferentes. Debemos considerar ciertas guerras como muy criminales y otras como totalmente justificadas. Por ejemplo, aquellas emprendidas para detener las primeras. Pero, para llegar a ese juicio, en principio hace falta que coloquemos a la guerra en su contexto, que busquemos sus causas, que analicemos los regímenes que intervienen en ella, que discernamos los objetivos de guerra que persiguen. La discriminación propia de tal juicio da por supuesto entonces un análisis político de la guerra en cuestión. Así, precisamente, si tomamos en serio la gravedad moral de la guerra, debemos ser capaces de aplicarle un análisis político, pues se encuentra su sentido o su sinsentido y su tenor moral en el contexto político. Se podría decir, quienes se limitan a condenar la guerra, en verdad no la condenan, pues ignoran en qué consiste. El segundo motivo postula también que la guerra no debería existir, pero no tanto porque sea inmoral,
sino porque es anacrónica. Corresponde a un estado bárbaro del que la humanidad ha salido hace mucho tiempo. Las guerras modernas son entonces un accionar de pueblos todavía bárbaros, o bien cuando son sostenidas por pueblos en principio civilizados, traducen una recaída en la barbarie, cuyas causas hay que investigar. Esta idea imperó durante gran parte del siglo XVIII y del XIX. Fue sin duda sacudida por las grandes guerras del siglo XX, pero sin desaparecer jamás del todo, y hoy ha recobrado gran parte de su crédito. Los sansimonianos le dieron su forma más notoria, proponiendo una filosofía de la historia según la cual la sociedad industrial sucede necesaria inevitablemente a la sociedad militar, la explotación de la naturaleza a la explotación del hombre por el hombre. De allí las expresiones categóricas que se encuentran, por ejemplo, en Auguste Comte. Todos los espíritus verdaderamente filosóficos deben reconocer sin dificultad, con una perfecta satisfacción, a la vez intelectual y moral, que ha llegado al fin la época en que la guerra seria y duradera debe desaparecer por completo de la élite de los hombres, o, si no, todos los diversos medios generales de exploración racional aplicables a las investigaciones políticas se han congregado espontáneamente de una manera igualmente decisiva en la constatación de la inevitable tendencia primitiva de la humanidad a una vida principalmente militar y su destino final, no menos inevitable, en una existencia eminentemente industrial. Si esta idea encuentra su expresión más sistemática en los sansimonianos, es, por así decirlo, un bien común de la mayoría de las escuelas filosóficas y partidos políticos. Es interesante considerar la forma que toma en un gran autor liberal situado en el punto de giro entre el siglo XVIII y el XIX, Benjamin Constant, formado en el optimismo comercial del siglo XVIII, el de Montesquieu, por ejemplo, quien diagnosticaba que el comercio suavizaría y pacificaría de modo irrefrenable las costumbres. Constant fue testigo de las guerras de la Revolución y del Imperio que parecían probar indudablemente lo vano de las esperanzas de la Ilustración. La falsedad de sus previsiones reconcilió su esperanza y su experiencia al reafirmar que en la Europa moderna la guerra es un anacronismo, que supone un régimen político también anacrónico, supone una usurpación, en su caso la de Bonaparte, y que por lo tanto ni usurpación ni guerra podrían durar en la Europa contemporánea. Desarrolla esta idea en un muy bello ensayo escrito a finales de 1813 y publicado a principios de 1814, acerca del espíritu de conquista y de usurpación en sus vínculos con la civilización europea. No tenemos espacio de estudiar esta obra, pero quisiera citar algunas líneas fascinantes que se pueden encontrar en el capítulo 2. Hemos llegado a la época del comercio, época que debe necesariamente reemplazar la de la guerra, como la de la guerra ha debido precederla. Guerra y comercio no son más que dos medios diferentes para llegar a un mismo objetivo, el de poseer lo que se desea. El comercio no es otra cosa que un homenaje rendido a la fuerza del poseedor
por el aspirante a la posesión. Es un intento por obtener de buen grado aquello que ya no se espera conquistar con la violencia. Un hombre que fuera siempre el más fuerte jamás tendría la idea del comercio. La experiencia al probarse que la guerra, es decir, el empleo de su fuerza contra la fuerza de otro, está expuesta a diversas resistencias y diversos fracasos, lo lleva a recurrir al comercio, es decir, a un medio más incruento y más seguro de comprometer el interés de los demás para lograr lo que le conviene a su interés. Por lo tanto, la guerra es anterior al comercio. Una es el impulso salvaje, el otro el cálculo civilizado. Este pasaje es fascinante porque Constant reseña en pocas líneas un proceso secular, sino milenario. Cuanto más larga es la historia, más corta es su exposición. Comentaré brevemente este texto. Constant cuenta, o más bien resumen, una historia necesaria. Este liberal es también determinista o necesitarista en lo referente al movimiento general de la historia humana, como lo serán sansimonianos y marxistas. ¿Por qué la historia obedece a la necesidad? Porque todos los hombres tienen siempre el mismo objetivo, el de poseer lo que se desea. Por lo tanto, la historia es la sucesión de los medios elaborados por los hombres para obtener lo que desean, de los medios cada vez más adecuados, pues la experiencia enseña a los hombres. Comienzan por la guerra, medio brutal de efecto inmediato más incierto. Terminan por recurrir al comercio, medio más lento, pero más suave y seguro. La guerra es impulso salvaje, el comercio es el cálculo civilizado. ¿Es absolutamente convincente este análisis de Constant? Se puede señalar que, para hacer la transición más plausible, más natural y finalmente necesaria, Constant acorta la distancia entre guerra y comercio, los hace parecerse tal vez más de lo que efectivamente se parecen. ¿Tienen en verdad el mismo objetivo? Se podría decir que Constant comercializa la guerra al mismo tiempo que guerrifica el comercio. Sí, obtener lo que se desea es tal vez la fórmula general que resume el objetivo del comercio. ¿Pero es el de la guerra? La guerra no consiste solamente en razias o conquistas materiales, o antes bien, incluso la razia y la conquista material implican un elemento moral muy ajeno al comercio propiamente dicho, el deseo de vencer al enemigo, de imponerse por sobre él. Constant incluye el deseo de vencer dentro del deseo de adquirir. Adopta con una evidencia la psicología del individualismo adquisitivo, la psicología burguesa. Al mismo tiempo, debemos admitir que su presupuesto es también el nuestro, que su psicología es la nuestra. Pensamos que el deseo de bienestar y confort es más razonable, más natural, más humano que la preocupación por el honor o el deseo de victoria. De hecho, las sociedades democráticas muestran un gusto apasionado por el confort, mientras que el honor, en el sentido tradicional guerrero del término, está en vías de desaparición, aun cuando se lo reencuentra bajo una forma edulcorada y pacífica en las competencias deportivas y en la competencia económica.
De manera que, desde la época de Constant, los europeos se han encontrado a menudo en la situación política y moral de Constant, denunciando las guerras que no deberían tener lugar, no solo porque la guerra es un mal, sino de modo más definitivo, porque ya no corresponde al estado actual de las sociedades y a la disposición de los ciudadanos de las democracias. Durante 2 siglos, los europeos no han dejado de sostener o de padecer guerras que no deberían haber tenido lugar. Es una situación extraña que merece una reflexión profunda. ¿Cómo nuestras sociedades, cada vez más organizadas por completo alrededor del comercio y de la industria, y por lo tanto para la paz, hacen o dejan que la guerra estalle periódicamente en su seno? ¿Por qué su esperanza razonable es siempre finalmente desmentida? ¿Será el anuncio reciente de un fin de la historia también implacablemente desmentido como las previsiones análogas de sansimonianos liberales y marxistas? Desde luego no lo sé, dado que el futuro es desconocido. Lo único que podemos hacer es intentar evaluar el papel de la guerra en nuestro siglo, no porque las guerras pasadas fueran a anunciar necesariamente guerras futuras, sino porque las guerras del siglo XX han determinado ampliamente el mundo en el cual vivimos, y también para poder tomar conciencia de la amplitud de las posibilidades en la política y en la historia. Antes de considerar el siglo XX, el de las guerras en cadena, según la expresión de Raymond Aron, haré algunos breves planteamientos sobre la época precedente que pueden resultar útiles. Este periodo, que va desde el reino de Luis XV hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial, está marcado por una oscilación muy amplia entre las etapas de homogeneización comercial o industrial, el periodo de las luces homogeneizado bajo la enseñanza de la civilización y la lengua francesa, y el siglo XIX luego de Waterloo, homogeneizado bajo la enseñanza de la industria y el comercio ingleses, y dos grandes periodos de separación y de guerra, las guerras de la Revolución y del Imperio en principio, luego las guerras en cadena del siglo XX o la Guerra de los 30 años, que va de 1914 a 1945. ¿Qué es lo que entiendo por ese término poco agradable de homogeneización? Se trata de un fenómeno muy elemental, pero rico en efectos múltiples. Rousseau fue el primero en describirlo de una manera inolvidable. Hoy en día no hay más franceses, alemanes, españoles, ni siquiera ingleses, sin importar que se diga, no hay más que europeos. Todos tienen los mismos gustos, las mismas pasiones, las mismas costumbres, pues nadie las ha recibido de forma nacional por medio de una institución específica. Todos en las mismas circunstancias harán las mismas cosas. Todos se dirán desinteresados y se portarán como bribones. Todos hablarán del bien público y no pensarán más que en sí mismos. Todos elogiarán la mediocridad y querrán ser cresos. No tienen más ambición que el lujo. No tienen otra pasión que la del oro, seguros de tener con éste todo lo que los tienta. Todos se venderán al primero que quiera comprarlos. ¿Qué les importa a qué amo obedecen? ¿De qué estado siguen las leyes? Con tal que encuentren dinero para robar y mujeres para corromper, se sienten bien en su patria donde quiera.
No hay más que europeos. Rousseau escribe esto en 1770 o en 1771. Menos de una generación más tarde, franceses, alemanes, españoles, ingleses habrían de conocer una cristalización nacional de una intensidad extraordinaria, desmintiendo así el diagnóstico de Rousseau, pero tal vez cumpliendo sus anuncios. No regreso al fenómeno nacional que ya hemos analizado, sino para examinar aquí el aporte de la guerra a la cristalización de la nación. La guerra revolucionaria de los franceses o la guerra de liberación de los alemanes contribuyeron decisivamente a la homogeneización por lo alto de la comunidad de ciudadanos. Se elevan al nivel de la nobleza, adquieren nobleza encargándose de la misma, hasta entonces reservada a los nobles, hacer la guerra. Por eso mismo se elevan por encima de la nobleza. El privilegio específico de una casta se convierte en un derecho y deber general y común. Por la virtud de la guerra, ser hombre se vuelve más noble que ser noble. Víctor Hugo es en Francia el poeta del entusiasmo, inseparablemente guerrero y republicano. Oh soldados del año 2, oh guerras, epopeyas, contra los reyes blandiendo juntos sus espadas. La libertad sublime colmaba sus pensamientos. Flotas tomadas por asalto, fronteras borradas bajo su paso soberano, y los tronos, rodando como hojas muertas, se esparcían al viento. Oh, cuán grandes erais en medio de la refriega, soldados, miradas llenas de destellos, rostros desencajados en el negro torbellino, fulguraban de pie, ardientes, alzando la cabeza. Los reyes ruedan entre el polvo y los pueblos tienen la cabeza alta en el cielo. Esa es la virtud a la vez igualadora y ennoblecedora de la guerra revolucionaria. En la Europa de las luces, en la Europa francesa, los hombres situados por encima del pueblo son distribuidos en estratos horizontales, transnacionales, clero, nobleza, letrados y homogeneizados por lengua y costumbres comunes. Homogeneizados, por otra parte, es el diagnóstico de Rousseau que acabamos de ver, por una psicología común, bajo la alta y brillante apariencia aristocrática o eclesiástica, el confort burgués y sus ambiciones. Cuando Rousseau dice «no hay más que europeos», eso quiere decir «no hay más que burgueses, ya no hay ciudadanos». Las guerras de la revolución y del imperio van a producir una nueva homogeneidad y una nueva heterogeneidad. Ahora los europeos se reúnen y se asemejan dentro del marco nacional. Se diferencian, quieren diferenciarse entre naciones. Rousseau decía, lo hemos visto, todos tienen los mismos gustos, las mismas pasiones, las mismas costumbres, pues nadie ha recibido de forma nacional por medio de una institución específica. Pues bien, todos van a esforzarse para darse una forma nacional por medio de una institución específica. Y, en principio, los alemanes que se rebelan no solo contra los ejércitos napoleónicos, sino más profundamente contra la lengua y la civilización francesas, toman como refugio y repositorio la lengua alemana, una lengua que a menudo desean expurgada
desde entonces de galicismos o romanismos. El gran documento que formula el proyecto de germanización de los alemanes es, desde luego, Discursos a la Nación Alemana, pronunciada por Fichte durante el invierno de 1807 a 1808, por lo tanto, poco después del derrumbe de Prusia en Jena en 1806. Fichte retoma el diagnóstico de Rousseau y transforma sus anuncios en proyecto, más precisamente el proyecto de reforma dirigido por Rousseau a los polacos, un Rousseau movido por una benevolencia humana general. Fichte lo abraza apasionadamente y quiere aplicarlo a su pueblo. Hablo a alemanes por antonomasia, de alemanes por antonomasia. No tenemos tiempo de estudiar esta obra memorable, pero es útil resumir de qué trata el primer discurso. El diagnóstico de Fichte sobre la situación contemporánea es más radical, si eso es posible, que el de Rousseau. Hoy reina el egoísmo. Todos los vínculos han sido disueltos por el entendimiento calculador. El todo ha perdido su poder. Se trata entonces de reconstruir el vínculo social más allá del cálculo de los placeres y las penas. El remedio al mal presente es un yo general y nacional por medio de la educación nacional. La educación anterior era parcial en dos sentidos. No se dirigía más que a una parte del individuo y a una parte de la sociedad. Ahora hace falta una educación que eduque todo lo que es alemán, que borre las diferencias naturales y sociales. En un mismo movimiento, el proyecto de Fichte es radicalmente democrático y radicalmente nacionalista. Es esencialmente separatista. No es explícitamente belicista. Prusia acaba de ser aplastada en Jena, pero la aptitud y la disposición para la guerra realizan y terminan el proyecto separatista. Así, Europa pasó en poco tiempo de la homogeneidad horizontal de la civilización de las luces a la homogeneización por separaciones verticales entre naciones, desde ahora apasionadamente deseosas de ser ellas mismas. En ese sentido, Europa pasó de la homogeneidad a la heterogeneidad. Sin embargo, el fenómeno es complejo y presenta aspectos contradictorios. La Europa del siglo XIX, la Europa de las separaciones nacionales, es también una Europa que se homogeneiza sobre nuevas bases. El principio de las nacionalidades es evidentemente separatista, pero en tanto tiende a prevalecer en toda Europa. Es al mismo tiempo un principio de unidad moral, y los pueblos europeos comprometidos en ese proceso de democratización y de nacionalización tienden, por cierto, a distinguirse, pero también a parecerse, a producir nuevas diferencias, pero también nuevos parecidos. Los pequeños de las campiñas escolarizados en escuelas francesas se convierten en franceses. Los pequeños aldeanos alemanes escolarizados en escuelas alemanas se convierten en alemanes, y por lo tanto allí donde había campesinos que se aprecian bastante en tanto campesinos, hay ahora franceses y alemanes que son y quieren ser diferentes. Al mismo tiempo, terminan por parecerse de una nueva manera, como ciudadanos instruidos y activos, como electores en un Estado
representativo moderno. Ese es el motivo por el cual el siglo XIX, nacido en una larga y terrible guerra, fue en Europa un siglo notablemente pacífico. Y por supuesto esta paz de la Europa burguesa nutre la certidumbre sansimoniana de que salimos de la época de la guerra. Cada pueblo se vuelve sobre sí mismo, sea para hacer su unidad política si está disperso en distintos estados, como el pueblo italiano o el pueblo alemán, sea para hacer su unidad social como el pueblo francés. Las naciones de Europa no son entonces particularmente expansionistas y guerreras. En Europa, por lo menos, fuera de Europa, muchos están ocupados en hacerse de imperios, pero queda claro que los procesos de unificación nacional sacuden el statu quo y suscitan posibilidades de guerra. Así, después de 1815, con excepción de la Guerra de Crimea, 1854 a 1855, los conflictos en Europa nacen de la unidad italiana, Guerra franco-austriaca en 1859 o Alemania, guerra entre Prusia y Austria en 1866, Guerra franco-prusiana en 1870. Esas guerras fueron breves y por lo tanto poco destructivas, en la medida en que estaban vinculadas con la realización del principio de las nacionalidades, principio común a los europeos. Podían incluso considerarse como estabilizadoras. Si volvemos a colocar dentro del contexto europeo del siglo XIX, vemos que se instaura un orden bastante coherente y pacífico, y podemos comprender el optimismo de los europeos, tan extraño, tan imperdonable, incluso para nosotros que sabemos cómo siguió la historia. Por supuesto, hay que agregar que ese principio común de las nacionalidades tomó formas diferentes según el país, en particular entre Francia y Alemania, los dos países por lejos más poderosos de Europa continental, y que esa diferente interpretación actualizada a propósito de Alsacia-Lorena colocaron a partir de 1870 a Francia y Alemania en una postura de hostilidad recíproca. No quiero sugerir que hubiera una diferencia de índole entre el nacionalismo francés y el alemán. Eran igualmente legítimos en principio, podían ser igualmente odiosos o absurdos en la práctica. Ya tuve mi oportunidad para decir que la nación implica siempre a la vez la idea francesa y la idea alemana. Al mismo tiempo, un peligro particular estaba ligado a ciertas justificaciones ideológicas del nacionalismo alemán, el argumento de la lengua y de la raza, muy natural en un sentido para un pueblo, o al menos para las poblaciones del área germana, en ese momento dispersas entre el Rin y el Volga, tendía a separar el principio nacional del principio democrático, mientras que la alianza de estos dos principios, lo hemos visto, era la única que incluía la promesa de un nuevo orden europeo, tolerablemente pacífico. Finalmente, este argumento tendía a transformar el principio nacional en otra cosa, en ideología imperialista o al menos implícitamente racista, pero a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, esta deriva no resulta posible. Las ideas potencialmente peligrosas no producen necesariamente todas las calamidades de que son portadoras.
Por lo demás, los alemanes no eran los únicos en hablar de raza, era el idioma común de la época. La propia guerra va a actualizar ese potencial perverso, una calamidad que podría haber permanecido para siempre en el reino de lo posible, impedir que naciones y nacionalismos europeos encuentren un arreglo amistoso duradero. El conflicto político e ideológico entre Francia y Alemania, su propio conflicto existencial, si se quiere, cristaliza, por supuesto, en torno a la cuestión de Alsacia y Lorena. Sin embargo, por más dolorosa que fuera la pérdida de las provincias del este, Francia no estaba preparada para desencadenar una guerra para reconquistarlas, o más bien para recuperarlas. La Primera Guerra Mundial no nació a orillas del río del Rin, sino en la periferia de Europa. En esa zona inestable de los Balcanes, donde el nuevo principio de las nacionalidades enfrentaba a los viejos imperios multinacionales. En ese sentido, la causa inmediata de la Gran Guerra es más la ineptitud de los imperios que la pasión nacional. En todo caso, hay que agradecer a Renan por haber percibido claramente el peligro incluido en la versión lingüística y racial del nacionalismo. En una de sus cartas a David Strauss, historiador y crítico del cristianismo, como el propio Renan, se expresa con especial elocuencia y acrimonia. Nuestra política es la política del derecho de las naciones. La de ustedes es la política de las razas. Creemos que la nuestra es preferible. La división demasiado marcada de la humanidad en razas, además de basarse en un error científico, pues muy pocos países poseen una raza verdaderamente pura, no puede llevar sino a guerras de exterminio, a guerras zoológicas, permítame decirlo, análogas a aquellas que libran por su vida las diversas especies de roedores o carnívoros. Ese sería el fin de esa mezcla fecunda, compuesta de numerosos elementos, todos necesarios, que se llama humanidad. Ustedes hicieron flamar en el mundo la bandera de la política etnográfica y arqueológica en lugar de la política liberal. Esa política les será fatal.